moral, y luego lo que son las virtudes, si es que nos alcanzaría el tiempo, ¿ya? Y al hablar de lo que es la moral, de lo que tenemos que entender primero es que toda religión está compuesta de tres puntos fundamentales, ¿no? Dogma, moral y culto. Este detalle va a ser muy importante para después ver en el Nuevo Catecismo cómo este esquema también lo encontramos allí. ¿Y a qué se debe que exista la religión en el hombre? Pues de lo que debemos de partir es que precisamente el fenómeno religioso es el que señala y explica esta religiosidad en el hombre, que todo hombre es religioso. Todo hombre es religioso. Pero, ¿cómo es que se expresa esta religiosidad en el hombre? Recordemos, Plutarco, un historiador griego del siglo II, decía, pueden recorrer los pueblos y ciudades y van a encontrar murallas, monedas, magistrados, jueces. Tal vez no encuentren nada de estas, dirá, pero siempre encontrarán que un pueblo tiene una religión. Y la organización de esta religión pues está precisamente en estos tres puntos fundamentales. En todas las religiones vamos a encontrar nosotros dogma, moral y culto. ¿Qué cosa es el dogma? Pues es el conjunto de verdades sobre las cuales se apoya esta práctica religiosa, esta vivencia religiosa. Y la moral es la forma en cómo se vive esta creencia. Los dogmas están referidos a la creencia, la moral a la vida, al ejercicio de esta creencia. Y el culto es como esta creencia se va a expresar en la relación con la divinidad. Por eso tenemos dogma, moral y culto. Este esquema lo vamos a encontrar nosotros en el Nuevo Catecismo, cuando va a desarrollar y va a agregar un punto más, muy, muy interesante, el primero y parte del dogma. Es decir, en qué cosas creemos. Y aquí va a desarrollar lo que es el credo. Y luego, en la segunda parte del catecismo, desarrollará también todo lo concerniente al culto a través de los sacramentos, para sí, llevar a esta tercera parte, que es la moral, es decir, cómo es que se vive lo que se cree, lo que se celebra, cómo es la vida del creyente. Y el nuevo catecismo agrega un cuarto punto, me pareció muy, muy interesante, que es sobre la oración. Es decir, no solamente estamos viendo en el Nuevo Catecismo esta división sobre lo que creemos, sino también cómo celebramos lo que creemos, cómo vivimos lo que creemos y cómo rezamos lo que creemos. Y esta es la división que va a tener el Nuevo Catecismo. Ahora, cuando tomamos el tema de la moral, lo primero que vamos a encontrar es en qué se basa nuestra vida cristiana. Las fuentes, entonces, de la moral, es decir, de dónde encontramos las raíces para esta vida cristiana, vamos a encontrarlas en la tradición, la escritura y el magisterio. Recordemos que la tradición es esta predicación de los apóstoles, esta enseñanza de los apóstoles, que incluso es anterior a la escritura. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y aquí nos va a dar la garantía el magisterio. Es decir, recordemos que en la redacción de la escritura del Nuevo Testamento, sobre todo, va a entrar en forma muy, muy precisa lo que es el magisterio de la Iglesia para decirnos cuáles son los libros sagrados. ¿Ya? Y es el magisterio el que nos irá dando también estas pautas para que la experiencia del creyente en la vivencia religiosa pues sea también algo que se nos proporciona a cada uno de nosotros en la seguridad que lo que estamos viviendo, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ahí es el rol, el papel del magisterio. Ahora, cuando hablamos de moral, también debemos de precisar, y este es uno de los problemas muy, muy comunes que nos encontramos, eh, cuando se confunde a la moral con la ética. Eh, si estamos diciendo que la moral es una parte fundamental de la religión, entonces los principios de la moral son religiosos, a, diversos a los que son los principios de la ética.
Es decir, ambos van a hablar sobre el comportamiento del hombre, cómo debe de comportarse el hombre. Pero mientras que la moral se va a fundamentar en la religión, la ética se va a fundamentar en la razón. Y de allí decía que a veces estos dos términos que son distintos se utilizan como sinónimos de manera indistinta, creando también confusión. Cuando decimos, por ejemplo, este político es un inmoral. Eh, ¿A qué se refiere esta inmoralidad? Que no está actuando correctamente de acuerdo a su función, a la función que debe de desempeñar. Y entonces estaríamos empleando mal el término moral, porque, repetimos, lo moral concierne y se fundamenta en lo religioso, en la religión. Por eso es necesario tener en claro también estas dos cosas muy distintas, pero no antagónicas, no contradictorias. Repetimos, estamos hablando de la conducta del hombre, del comportamiento del hombre. Pero mientras que la ética se basa en la razón del hombre, en cómo debería de hacer el hombre las cosas, pues la moral se va a fundamentar en las exigencias de la religión. Y de allí que vamos a encontrarnos nosotros, por ejemplo, que en algunas religiones se prohíbe, por ejemplo, el consumo de alcohol, en otras se prohíbe también el consumo de café, por ejemplo, ¿no? Porque iría contra la práctica religiosa. Otros, incluso en los días sagrados, prescriben uno. Nosotros los católicos tenemos, por ejemplo, el domingo, los musulmanes van a tener el viernes, los judíos tendrán el sábado, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué cosa es? ¿Por qué nos comportamos de esta manera? Porque esto es lo que nos dice la moral. ¿Qué es lo que nos dice la ética? Pues la ética entraría dentro de lo que es el buen gobierno, la conducta correcta de parte del hombre sin necesidad de apelar a la religión. Es por ello que, por ejemplo, para nosotros cuando hablamos del aborto, si bien decimos esto es lo que Dios no quiere, pero recordemos que no porque decimos Dios no quiere esto, no por ello podemos decir entonces que va en contra de lo que es el ordenamiento natural de la razón, sino todo lo contrario. E incluso en algunas oportunidades preferiría mejor que antes de anteponer nuestra fe, nuestra creencia religiosa, sepamos discernir también qué es lo que nos dice la razón, cuáles son los argumentos de la razón. Y en este punto es muy interesante el poder comprender, por ejemplo, qué es lo que dicen y en qué se fundamenta los abortistas, ¿no? Porque al tildarnos después de fundamentalistas o de religiosos o que queremos imponer nuestra religión, esto es falso. ¿Por qué? Porque ya desde la sola razón, ¿qué nos dice sobre la existencia del hombre? ¿Cuándo es que empieza el hombre a ser considerado tal? Y por eso nuestra Constitución va a hablar sobre la defensa del no nacido, ¿no? De aquel que ha sido ya concebido. Y decimos que este ya concebido pues es un ser vivo, es una persona. ¿Ya? Por eso, en base a este argumento de la razón, independientemente de lo que Dios quiere para nosotros, pues debemos de comprender también para poder presentarnos ante el mundo. Y es por eso que el apóstol Pedro dirá, estén dispuestos a dar razón de vuestra fe. Es decir, ¿por qué creemos nosotros en esto y por qué vivimos de esta manera? Por eso, un documento de los padres de la iglesia que a mi modo de ver es muy, muy importante, es la carta a Diogneto. La Carta de Diogneto es uno de los documentos principales de la patrística en la que se expresa cómo es que viven los cristianos en el mundo. Y en consecuencia, más que imponer nuestra fe, decimos nosotros vivimos de esta manera, déjenos vivir de esta manera, respetamos la forma en cómo viven ustedes, pero nosotros vivimos de esta manera. Y habla entonces del respeto a la mujer dentro del matrimonio, del respeto al no nacido en el vientre materno, ¿no? Va a hablar incluso de la conducta del hombre en medio de la sociedad, este respeto a las autoridades, pero que estas mismas autoridades no pueden exigirnos algo que vaya en contra de nuestra religión. Por ejemplo, el adorar a la figura del emperador, sino todo lo contrario, ¿no? No nos pueden exigir estas cosas y fíjense que estamos cumpliendo con todas, dice este Diogneto. Y es un argumento desde la razón que me parece muy interesante, muy importante también, que podríamos emplearlo ahora. Es decir, nosotros vivimos de esta manera, déjennos vivir así.
¿no? El padre, la madre, que se preocupa de la educación de sus hijos, por ejemplo, y que no tienen que someterse a a la dictadura del Estado, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros como fundamento de nuestra vida moral? Y esto es lo que nos va a decir el Papa Francisco, pues este llamado a la santidad. ¿En qué consiste toda la vivencia cristiana si no es en el ser llamados a la santidad? Pero recordemos, y este es otro de los detalles que el Papa Francisco hace énfasis de una manera impresionante también, ¿por qué? Porque va a retomar lo que ya decía el Papa Ratzinger, también lo mismo que Juan Pablo II, cuando hablaban que el cristianismo no es una moral. El cristianismo no es una vida correcta. El cristianismo es un encuentro con Jesucristo. Y es este encuentro con Jesucristo lo que transforma, lo que cambia nuestra vida. Tengan ustedes presente el pasaje de la curación del endemoniado de Gerasa, ¿no? Que está en Marcos capítulo 5, cuando este endemoniado, nos dice la Escritura, que ni las cadenas podían sujetarlo, que vivía lacerándose entre los montes, desnudo, viviendo entre sepulcros, y se encuentra con Jesucristo. Y es este encuentro con Jesucristo lo que le cambiará por completo la vida. Tanto así que es Marcos el que nos hace notar este detalle, que cuando vienen sus paisanos, los pobladores de este pueblo, pues lo van a encontrar, nos dice, vestido y sentado a los pies de Jesús, vestido y en su buen juicio, y en su juicio a los pies de Jesús. Es impresionante el cambio que se da en esta persona, pero ¿por qué? ¿Y a qué se debe este cambio? No a una sarta de imposiciones, es decir, que debes de hacer esto o no debes de hacer esto otro. Este cambia su vida porque se encontró con Jesucristo. Y para nosotros también el estilo de nuestra vida es porque nos hemos encontrado con Jesucristo. Y ha sido Jesucristo el que ha cambiado también nuestra vida. Es por eso que el otro detalle que viene sobre este endemoniado es que fue también el primer misionero, mucho antes que los propios discípulos, mucho antes que los apóstoles. ¿Y de qué cosas hablaba este? Recuerden el pasaje del endemoniado de Gerasa, cuando al final se quiere ir con Jesús, Jesús le dirá que no. Tú vete con los tuyos y cuéntales cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Y esto es lo que hace este hombre. Si tuviéramos ahora que entrar en una ficción y decir cómo este regresó a su casa, qué es lo que habrá dicho cuando estuvo entre los suyos, qué cosas, de qué cosas habrá hablado este hombre, y seríamos gustosos de poderlo escuchar a él también, de cómo Dios le ha cambiado la vida. Por eso es muy importante lo que va a decirnos el Papa de fundamentar nuestra vida cristiana, pero desde el encuentro con Jesucristo. Y es por eso que es desde este encuentro con Jesucristo que nos fundamentamos en la fe, y es por eso que podemos hablar de una antropología cristiana. Que esta antropología cristiana consiste en la visión eh, del hombre desde la fe. ¿Qué cosa es lo que nos dice la fe sobre la existencia del hombre? Que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Este detalle va a ser muy, muy interesante porque cuando hablamos de la vida cristiana, y recordemos, habíamos empezado hablando sobre el fenómeno religioso, esto que todos los hombres en todas las historias han demostrado tener una religión. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta religiosidad en el hombre? Pues lo más probable es que sea a la nostalgia de Dios que tiene el hombre, porque recordemos, y esto es lo que nos enseña nuestra fe, que el alma ha sido creada directamente por Dios e infundida en el cuerpo humano en el instante mismo de la concepción. Esto es lo que nos dice nuestra fe. Y es por eso que, repetimos, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y entonces, al haber sido creado directamente por Dios, ha llegado, si cabe la expresión, un instante de instante momentáneo en que hemos visto el rostro de Dios. Hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque hemos salido de las manos de Dios y en consecuencia, en esta vida experimentamos esta nostalgia de Dios, este querer volver a Dios, aún sin saber cómo es este itinerario hacia Dios. Y es por eso que surge la religión, porque el hombre experimenta en sí esta nostalgia de Dios. Pero recordemos
y esto es lo que nos enseña también la antropología cristiana, que el hombre ha sido herido por el pecado. Y es por eso que en los buenos propósitos que el hombre pueda tener, siempre se van a corromper, porque existe el pecado. Existe el pecado. Dentro de todos nuestros buenos propósitos, pues existe el pecado. Pero, ¿cómo podemos vencer el pecado? Y nuevamente, la antropología cristiana, por gracia, la gracia de Dios que se derrama también en nuestros corazones, como lo veremos después en esta experiencia de Pablo. Y entonces, para poder entender mejor lo que es la moral, existen unas claves, unas ideas fundamentales, como son la libertad, la conciencia y la norma. La moral está compuesta de estos principios fundamentales: libertad, conciencia y norma. Es decir, que las cosas las hacemos no por obligación, no por imposición, porque si fuera así las cosas, recordemos aquel pasaje de Teresa de Calcuta con una de las novicias, que en una visita que hizo la madre, una de las novicias, cuando le dieron la oportunidad de hablar, pues ella le pidió a la madre que acortaran el tiempo de la oración, porque tenían tantas cosas que hacer: atender a los enfermos, curarlos, lavarlos, cocinar, limpiar, ver todas las cosas de la casa, y les faltaba tiempo durante el día. Y la monja, esta sabia, pues le volvió a preguntar a la novicia: a ver, dime de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ésta le repitió todo el horario y las actividades que tenían que hacer, desde la atención a los enfermos, el cuidado, el lavado, la alimentación y la limpieza. Y entonces Madre Teresa le respondió: tienes razón, tenemos muchas cosas que hacer, pues a partir de ahora ya no vamos a rezar 1 hora, vamos a rezar 2, porque tenemos muchas cosas que hacer. Porque si no rezamos, al final todo nos cansa y nos mandamos mudar. Por eso, las cosas que hacemos, las hacemos en libertad. Es decir, no por imposición, sino porque hemos descubierto para nosotros que este estilo de vida es una necesidad. Y es en esta necesidad en la que hemos visto que hemos sido más nosotros los que hemos ganado con este estilo de vida. Y por eso el temor de Dios consiste no en tenerle miedo a Dios, sino en perder todo lo que hemos ganado con Dios. Perder lo que hemos ganado con Dios en esta libertad. La conciencia, y recuerden, para poder pecar gravemente se necesita conciencia, es decir, saber lo que se está haciendo. Recuerden ustedes que los fundamentos del pecado mortal, muy parecidos a los que encontramos en la definición de las claves de la moral, porque para que sea pecado mortal, pues necesita primero que sea un acto libre, es decir, que nadie me haya obligado. ¿Ya? Caso concreto, si a una persona lo amenazan con que si no hace esto lo van a matar, entonces aquí está violentada la libertad y hace esto porque lo han obligado. ¿Ya? No es un acto libre. Para que sea pecado tiene que ser un acto libre. La conciencia, es decir, el tener conocimiento de que esto no está bien, el saber que no está bien. Ahora, y sabiendo que no está bien, pues a pesar de esto lo hacemos. Por eso, para el pecado, para la definición de pecado grave, se necesitan estos 2 puntos más un tercero: libertad, eh, conocimiento y materia grave. Es decir, que lo que se está haciendo, objetivamente hablando, está mal, ¿no? Estas 3 claves pues nos van a ayudar a nosotros a poder entender lo que es nuestra vida moral: la libertad, la conciencia y la norma. Recordemos que la norma es esta disposición que da el legislador salvaguardando el bien común, que por encima del bien personal está el bien común. Recuerden, en el derecho canónico, el último canon, 1754, es el que llega a decir: la salvación de las almas es la suprema ley de la Iglesia. Es decir, que todo está orientado a nuestra salvación. De Dios hemos salido y a Dios hemos de regresar. Y es por eso que el derecho, la norma, el derecho canónico para nosotros en la Iglesia es este ejercicio del itinerario de encuentro con Dios. ¿Ya? Por eso se va a decir que el derecho canónico es eminentemente pastoral,
porque de lo que se trata es de brindar a los pastores una ayuda concreta para poder facilitar este camino hacia Dios. Y entonces, recordemos que este fundamento de la moral está propiamente en lo que conocemos nosotros como el acto humano, es decir, el acto que ha sido realizado libre y conscientemente. ¿Ya? Este es el acto humano que después vamos a ver también que será el fundamento no solamente de pecado, sino también del acto jurídico, ¿no? El acto humano eh, como fundamento también del acto jurídico. Es muy distinto del acto del hombre, estos que se hacen, digamos, de forma inadvertida, sin tener la intención o sin saber lo que está detrás, metemos la pata muchísimas veces, pues esto es el acto del hombre. El acto humano es aquel que ha sido racionalizado, que ha sido muy bien pensado y que ha sido ejecutado en libertad, sin ningún tipo de presión. ¿Ya? Y por eso, para esta definición del acto humano, van a ser muy importantes también las circunstancias en que éste se realiza. Es decir, eh, es muy distinto decirle a una mujer que está viviendo en un pueblo joven, que el marido es alcohólico, que viene a pegarle a los hijos y que decirle a esta mujer que tiene que soportar esta situación. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere para ella, pues no es una situación normal. Y creo yo que sería hasta injusto suscitar este tipo de cosas con el pretexto de que son exigencias de la religión, son exigencias de la fe. No, Dios no quiere nuestra desgracia ni nuestro malestar. Dios quiere nuestra felicidad. ¿Ya? Y es por eso que va a ser el acto humano el fundamento para esta composición de la moral cristiana, que es la forma de vivir que tiene el cristiano. Recordemos, para resumir, que esta forma de vida del creyente es producto del encuentro con Dios, no de otra forma, sino de este encuentro con Dios. Si no existe este encuentro con Dios, es imposible a un drogadicto decirle, deja de drogarte. A uno que se va a un prostíbulo, pues que no lo hagas y que no vayas, porque la pregunta que nos van a hacer es, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué por el que nosotros hacemos las cosas? Pues por Dios, porque nos hemos encontrado con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos correspondería ahora hacer? Pues propiciar este encuentro con Dios para que todos puedan conocer a Dios y ver a los demás en medio de sus pecados como lo va a hacer Jesucristo desde la cruz, que lo dice también por cada uno de nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen el mal. ¿Por qué hacen el mal? Porque no conocen a Dios. Y es por eso que San Juan es el que nos llega a decir que si conocieran al que están haciendo todas estas cosas, pues tal vez jamás lo hubieran hecho. Y es así, entonces, que podemos ver que nuestra vida moral es nuestro camino de santidad, de unión con Dios. ¿Ya? Los detalles, como les decía, los encontramos allí en el Nuevo Catecismo de una manera estupenda. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Que son las virtudes. ¿Qué cosas son las virtudes? Pues el concepto de virtudes, primero, que es esto es lo que encontramos en el Catecismo en el 1803. La definición que nos da de virtudes el Catecismo es muy importante también para poderlo tener en cuenta en nuestra vida moral. Eh, ¿Cómo define el Catecismo? Pues nos va a decir que es la disposición habitual y firme a hacer el bien. Es impresionante esta definición que encontramos nosotros en el catecismo, que es esta disposición habitual y firme a hacer el bien. Dicho de otra forma, es esta fuerza que tenemos para poder hacer bien las cosas. Vamos a quedarnos en este punto porque nos va a ayudar muchísimo la experiencia de San Agustín, que es la experiencia también que tiene Pablo. En su carta a los romanos, en el capítulo 7, Pablo es el que va a presentar una realidad que también la hemos vivido nosotros, que la vivimos cada uno de nosotros. Hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Hago lo que no quiero, dice Pablo, hablando de esta realidad de muerte, de esta realidad nuestra, de carne y de carne de pecado.
Y entonces, ¿quién es el que nos ayudará a hacer bien las cosas? Solo Dios. Solo Dios, solo esta fuerza de Dios. Y por ello, Pablo va a decir que esto es lo que heredamos nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado desde el bautismo que hemos recibido. Hemos recibido esta fuerza de Dios para poder caminar en santidad. Porque abandonados a nuestra sola suerte, y cuidado que Pablo dice esta frase en la vejez, después de todas las correrías apostólicas, después de toda la evangelización, lo está diciendo ya próximo a la muerte. Pablo, el viejo Pablo, es el que nos dice, hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Este es el cuerpo que nos lleva a la muerte. Y es por esa razón que nuestra tendencia a pecar y a volver a pecar es la que nos debe de ayudar a nosotros a reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestra propia vida, en nuestra vida concreta, en este hacer de todos los días, la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Y es por eso que cuando hablamos de las virtudes, entonces entendidas ahora como esta fuerza de Dios, pues curiosamente, el nuevo catecismo nos va a ayudar también a poder reconocer las virtudes humanas. ¿En qué consiste estas virtudes humanas? Si tuviéramos que caricaturizar un poco para poderlo entender mejor, diríamos que estas virtudes humanas es los buenos modales, la cortesía, el buen trato, hacer bien las cosas a nivel humano, que son cosas preciosas también. Y luego, ante estas virtudes humanas, vienen las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales que nos hablan de esta relación que nosotros tenemos con los demás en la sociedad, ¿no? Y estas virtudes cardinales, que son cuatro, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Es decir, esta forma de convivencia que tenemos con los demás. Pero hay también unas virtudes teologales, que es esta forma en cómo nos relacionamos con Dios. Y es por eso que hablamos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Gustavo Gutiérrez, cuando habla de teología, él hizo una precisión que honestamente fue una genialidad, porque cuando se define teología, y esto estamos de acuerdo todos también, los estudiosos definen la teología como el estudio de Dios, ¿ya? Teo y logos, el estudio de las cosas de Dios, el estudio de Dios. Y Gustavo Gutiérrez hizo una precisión, hizo una genialidad, una sutileza genial, porque él va a decir que esta reflexión sobre Dios es un segundo momento, es lo que viene después. ¿Después de qué? De la experiencia de Dios. Primero, dice Gustavo Gutiérrez, primero en este quehacer teológico, en este hacer teología, en este reflexionar sobre Dios, lo primero es la experiencia de Dios. ¿Cómo hemos experimentado a Dios en nuestra vida? Y cómo esta experiencia de Dios nos lleva a hacer las cosas de una manera distinta. ¿De qué forma? Se va a apoyar en el capítulo 25 de Mateo, en el ejercicio de la misericordia, de las obras de misericordia. Es decir, este encuentro con Dios que me lleva a vivir de una manera distinta, completamente distinta, se verifica inmediatamente en el ejercicio de la caridad. Y solo después es que pienso en todas estas cosas. Por eso él va a llegar a decir que lo primero en teología es la experiencia, porque si no existe esta experiencia, no podemos hablar de teología, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Esto es lo primero. Y es por eso que esta es la línea que encontramos nosotros en las cartas de San Juan. San Juan es el que nos llega a decir que aquel que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Es decir, que nuestra comunión con Dios se verifica, se comprueba y se expresa en la comunión con los hermanos. Es por eso que, ya hablando para las congregaciones religiosas, el Papa Juan Pablo emitió un documento muy, muy interesante que el título es Vida fraterna en comunidad. ¿Qué cosa significa? Pareciera redundante, vida fraterna en comunidad. Y es que muchas veces puede haber una vida comunitaria sin fraternidad, en la que cada uno, aún en nombre de Dios,
hace las cosas por su cuenta. Y es por eso que el Papa va a insistir muchísimo en que esta comunión con Dios se verifica en la comunión con los hermanos. Es decir, ¿cómo es que yo me llevo con Dios? Pues para ver cómo me llevo con Dios es cómo me llevo con los demás. ¿Cómo me llevo con los demás? Esta es la real medida de cómo me llevo con Dios. Es por eso que se nos invita entonces a revisar también cada uno de nosotros cómo estamos con Dios. Y para poder entender mejor cómo es que estamos con Dios, no es porque rezamos el rosario, no es porque estamos horas delante del Santísimo, sino que esto debe de verificarse en cómo me llevo con los demás. Y es por eso que el Papa, Francisco, a modo de caricatura, cuando nos visitó aquí en el Perú, y se los dijo ya a las monjas de clausura, de estas monjas chismosas, ¿no? ¿Cómo es posible? Monjas chismosas y llega a decir que son como terroristas que lanzan, sueltan el veneno y luego se mandan mudar y el daño tremendo que hacen. Y también en nuestras propias comunidades, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo es que tratamos a los demás? Pues esta es la medida en cómo es que estamos también con Dios. Y es por eso que le pedimos al Señor el poder crecer también en estas virtudes. ¿Y de qué manera? Nuevamente, volviendo al catecismo, a través de la oración. eh, la necesidad que tenemos de rezar. Y tal vez este tiempo de pandemia nos ha hecho reflexionar, nos decía el Papa Francisco, sobre la fragilidad de todas las cosas, ¿no? Si ustedes recuerdan la imagen del Papa dando la bendición Urbi et Orbi desde Roma con la Plaza San Pedro vacía, ¿no? La garúa que caía por allí, y ver esto fue un espectáculo dolorosísimo, dolor tremendo, ver la Plaza San Pedro vacía, como también poder ver lo que ha ocurrido estos días en nuestra patria, ¿no? En nuestra tierra, este desconcierto, lo vemos que también es en el mundo entero, ¿no? Eh, y en medio de todo esto, pues estamos también nosotros, y desde la fe, ¿qué podemos decir frente a esta realidad que nos ha tocado vivir? Pues primero, la necesidad de rezar, como decía Santa Teresa a sus monjas, que nada te turbe, nada te espante, todo pasa, solo Dios queda y a quien Dios tiene, nada le falta. La necesidad que tenemos primero de rezar para que desde nuestra experiencia de Dios podamos enfrentar ahora la realidad de todos los días, en las cosas concretas de todos los días, sin necesidad de pretender hacer grandes cosas, como enseñaba este escribá de Balaguer, que va a tomar un principio romano, que los romanos ya decían, haz bien lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, hazlo bien. Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, él es el que llega a decir que Dios está en las pequeñas cosas, en las cosas ordinarias de todos los días. Ahí está la santidad, basándose un poco en lo que Santa Teresa también decía a sus monjas cuando tal vez a modo de broma, les decía, Dios está también entre las ollas, entre los peroles, dice, allí también está Dios. Es decir, ¿cómo poder ver a Dios detrás de todas las cosas? Nuestros obispos, cuando hablaban de la teología de la liberación, decían, los esfuerzos vacilantes de los hombres se inscriben, quieranlo o no, sépanlo o no, en los proyectos divinos. Es decir, que nada escapa de las manos de Dios, que todo está en manos de Dios. Y entonces a nosotros como creyentes lo que nos toca es esto ahora, cómo ver la mano de Dios en medio de todas estas cosas, de esta epidemia, de esta crisis política, de esta corrupción, ¿no? ¿Cómo es que podemos ver nosotros con los ojos de Dios? ¿Y qué palabra profética desde nuestra fe podemos decir también en medio de esta realidad de muerte? Pues recordando siempre que nuestro destino final es el cielo. Por eso es importante que esta reflexión nos ayude también a nosotros a poder reconocer la necesidad que tenemos de estar en comunión con Dios y que esta comunión con Dios podamos verificarla en la comunión con nuestras hermanas en la comunidad.
Perdón, oh, ya se me pasó la hora, perdón, me van a disculpar, se pasó la hora, me dijeron solo media hora, ya han sido No, 30. padre, siga, siga, no hay problema. No, 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 ya no, está bien, tienen ustedes cosas que hacer. Perdón, Nada, ya, nada, muchas yo gracias, no, estoy al feliz contrario. acá. No, ya, no, no, para otra oportunidad seguimos, en todo caso, pero no, he hablado más de media hora y paciencia. Maravilloso. Paciencia. No, gracias, hermano. No, yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad también y pedir a Dios la bendición, ¿ya? Para que nos ayude a poder pasar también por este momento difícil. Pues que Dios las bendiga, hermanos, en el nombre Gracias. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, me despido. Gracias, Gracias. padre, muchas gracias. Muy bien, hermana. Bien. Gracias. Ay, bueno, no sé ustedes, pero yo me elevé, simplemente me elevé. Bueno, eh, nada, la verdad es que momentos así son los que necesitamos, ¿no? Creo que el padre nos ha hablado muy clarito de esto, aunque son temas muy complicados, ¿eh? O sea, son temas bien elevados, porque hablar de la teología y hablar de la moral y de las virtudes, o sea, son temas bien, bien complicados, pero el padre lo ha hecho muy sencillo, la verdad, y creo que nos ha dado ese punto para poder reflexionar justamente en este tiempo maravilloso que viene y que se los había dicho, ¿no? O sea, este tiempo que viene del trabajo, del tiempo de Adviento, ¿no? Que les hablaba antes, ¿no? Y que nos ayuda mucho a pensar, ¿no? En la importancia de este tiempo y de cuánto tenemos que cambiar, ¿no? Yo siento que el padre ha hecho una amalgama perfecta entre, sobre todo la última parte, ¿no? Sí, vivimos en una realidad de muerte, ¿no? Pero nada te turbe, nada te espante, porque solo Dios basta. O sea, para mí Santa Teresa es una maga, o sea, es una mujer que creo que pareciera que hubiera vivido en esta época, ¿no? Nada nos puede espantar, vivimos lo que vivimos y nada, hermanos, de verdad que yo creo que ha sido sumamente alentador lo que hoy nos ha dicho el hermano y también muy fuerte, ¿no? Por si acaso, tengo que ir a eso, estoy grabando, ya no debería de grabar, así que acá